Un camionero le da un aventón a una mujer al borde del camino cuando ella decide agradecerle. El sol caía implacable sobre el largo tramo de carretera que atravesaba el campo como una cicatriz. Un tráiler blanco rugía por el camino, su motor zumbando como una canción de cuna contra el silencio del viento seco y el verano incansable. Adentro, Joe Caldwell, de 57 años, curtido pero de corazón blando bajo los callos, tamborileaba el volante al ritmo de una vieja canción country. Era su tercer envío de la semana, cruzando 2 estados. Había recorrido ese camino cientos de veces, pero nunca había visto algo como ella. Una mujer estaba al borde del camino, cargando a un niño en brazos mientras otro se aferraba a su costado. Un bolso gastado reposaba en el pasto junto a ellos. Su ropa era sencilla, una camiseta sin mangas y jeans, pero su postura era erguida y su mirada firme. Los niños se veían agotados. Uno tenía los ojos febriles, el otro, flaco, escaneaba el horizonte como un venado asustado. El pie de Joe se aflojó del pedal. Se detuvo. Ella no saludó ni corrió hacia él, solo se quedó parada como alguien que ya había dejado de tener esperanza, pero aún tenía millas por recorrer. Joe bajó de la cabina y se acercó. ¿Está bien, señorita? Ella asintió levemente. Estamos tratando de llegar a Rieway. Faltan unos 90 kilómetros. ¿Van a pie? No teníamos otra opción. Joe miró a los niños. El más pequeño, de apenas 4 años, tenía sudor brillando en su frente oscura. El mayor, quizá de 6, le apretaba la mano con un miedo silencioso. Joe miró hacia su camión. ¿Puedo llevarlos? Ella dudó. Señora. No es caridad. Es humanidad. Finalmente, ella asintió. Gracias. Subieron al camión. Joe les ofreció una botella de agua y unas galletas de su reserva. Los niños comieron sin decir una palabra. Ella susurró sus nombres, Maike y Esle. Joe la observó por el retrovisor mientras conducía, notando sus ojos claros, atentos y cargando algo pesado. No pudo evitar preguntar. ¿Es usted su madre? Ella lo miró, luego sonrió levemente. Sí. Pero no de sangre. Así comenzó la historia. Su nombre era Elena Maddox. Heredera multimillonaria, hija de magnates farmacéuticos. Pero no había tocado su fondo fiduciario en más de 5 años. Ese dinero no lo gané, dijo. Solo lo heredé. Lo tenía todo. Títulos, penthouses, inversiones. Pero algo dentro de ella siempre se sentía vacío. Eso cambió hace 3 años, era un octubre lluvioso en Chicago cuando vio a Maike. Estaba agachado junto a un bote de basura detrás de una tienda, con una camiseta rota, tratando de abrir una barra de granola que alguien había tirado. No debía tener más de 3 años. Ella salió del auto sin pensarlo. Él se quedó congelado como un gato callejero. No voy a hacerte daño, le dijo. Él no le creyó, pero el hambre venció al miedo. Esa noche lo alimentó en el asiento trasero de su SUV. Llamó a todos los servicios sociales posibles, nadie pudo encontrar a su familia. Era un fantasma en el sistema. Así que lo adoptó, no por lástima, sino por algo más profundo. No podía explicarlo. Solo sabía que era su hijo. Un año después encontró a Esle. Fue en Nueva York. Caminaba cerca de la estación de tren cuando vio a un niño acurrucado junto a un contenedor, ardiendo de fiebre. Los transeúntes lo esquivaban como si fuera basura. Se arrodilló junto a él. ¿Tienes nombre? Él solo gimió, lo llevó a una clínica, se quedó a su lado 48 horas. Cuando abrió los ojos, le agarró la muñeca como si fuera su último ancla. No tenía padres, ni registros, otro fantasma. También lo adoptó. Ahora eran su familia, su razón, su latido, pero no todos estaban de acuerdo. Cuando se retiró de la vida corporativa, los medios la llamaron inestable. Cuando asistía a galas con 2 niños negros, susurraban que era una crisis de mediana edad con pose de virtud, buscando seguir siendo relevante. A ella no le importaba. Vendió el penthouse, compró una casa modesta en Oregón.
Sin prensa, sin lujos, educaba a los niños en casa, cocinaba, reía, construía ciudades de Lego en la alfombra del living. Por primera vez, se sentía plena. Pero hace 3 días, un problema legal con los papeles de ese desencadenó una auditoría de custodia, tuvo que volver a Chicago con ambos niños y los documentos originales. Los vuelos se retrasaron, el auto rentado se descompuso. Todo lo que podía salir mal, salió mal, y ahora estaban ahí, al borde de la carretera, esperando que alguien aún creyera en la bondad. Joe escuchó en silencio. Cuando ella terminó, la cabina quedó muda, él asintió. No tengo mucho, dijo. Pero cría 3 hijos en la carretera, y te diré algo, lo estás haciendo bien. Elena miró por la ventana, los ojos vidriosos mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas. Maike se acurrucó en su hombro, y Ezra le apretó la mano. El camino seguía adelante, pero por primera vez en días, no se sentía sola, ¿y yo? No tenía idea de que recoger a esa mujer sería el comienzo del desvío más importante de su vida. Joe condujo casi 2 horas antes de detenerse en una tranquila parada a las afueras de Rieway. El cielo estaba teñido de naranja, el horizonte borroso por el calor del día. Maike y Ezra dormían, acurrucados en la litera trasera, y Elena se sentaba al lado de Joe en silencio, con las manos dobladas en su regazo. ¿Estás segura de que no quieres que los lleve hasta el pueblo?, preguntó Joe con suavidad. Elena negó con la cabeza. Tomaremos un taxi desde aquí. Ya ha hecho más de lo que esperaba. Joe abrió la guantera y sacó un termo desgastado. Te sorprendería cuántas personas ni siquiera te saludan cuando te detienes. Le sirvió una taza de café tibio. Ella la aceptó con un gesto de agradecimiento. Entonces dijo: necesito decirte algo. Joe la miró, notando el cambio en su tono. Tengo más que suficiente dinero como para cambiar la vida de un hombre, dijo, directa. Pero rara vez confío lo suficiente en alguien como para hacerlo. Joe soltó una pequeña risa. ¿Crees que me detuve por dinero? No, dijo ella. Por eso estoy aquí. Sacó de su bolso un sobre de cuero elegante. Dentro había documentos legales y una sola llave. La colocó en el tablero. Es la escritura de un terreno en Oregón. Y una casa que construí, pero nunca usé. Tiene un taller, un jardín. Suficiente espacio para encontrar paz. Joe la miró, asombrado. No puedo aceptar esto. Elena lo miró. Tú escuchaste. Me viste cuando parecía que no era nadie. Alimentaste a mis hijos antes de siquiera preguntar nuestros nombres. Eres la primera persona en 3 días que nos trató como si importáramos. Joe permaneció en silencio. Sus manos apretaban el volante, los nudillos pálidos. No estoy tratando de comprar tu bondad, añadió ella, estoy tratando de agradecerte con lo único que tengo, que es más grande que las palabras. Él la miró, de verdad la miró, y por primera vez no vio a una millonaria, ni a una mujer con 2 hijos adoptivos, sino a alguien que había reconstruido su vida desde las cenizas y aún tenía el corazón para ofrecerle a otros una chispa. Tragó saliva con fuerza. No soy un hombre que acepta limosnas, dijo él. Y yo no soy una mujer que las da, respondió ella. Yo doy oportunidades. Él no respondió de inmediato. En cambio, abrió la puerta, caminó hacia un costado y observó el atardecer. El viento movía la hierba alta al borde de la parada. El mundo estaba en silencio. Después de un buen rato, regresó al camión. Ella seguía ahí, con los niños durmiendo profundamente detrás de ella. Subió, tomó el sobre. Tomaré la llave, dijo. Pero quiero construirte algo. Algo para esos niños. Una casa del árbol. Una mesa. Un columpio en el porche. Cosas que algún día les queden pequeñas. Elena sonrió. Trato hecho. Esa noche, después de que Elena y los niños se fueran en un taxi, Joe se quedó sentado en la cabina de su camión con la escritura en las manos. No la volvió a abrir. Solo la sostuvo, como si pudiera desaparecer si la soltaba. Pensó en su difunta esposa, May. En la casa que perdieron cuando llegó la recesión. En los hijos, ahora adultos, repartidos por todo el país, que a veces mandaban postales, pero rara vez llamaban.
pensó en todos los kilómetros que había recorrido solo, persiguiendo algo que no sabía nombrar. Por primera vez en años, pensó que tal vez esa búsqueda había terminado. Llegó a la propiedad en Oregón 10 días después. La casa estaba escondida entre pinos enormes, con un porche que la rodeaba y un sendero de grava que se curvaba como una pregunta suave. No se sentía como un regalo. Se sentía como un comienzo. Pasaba las mañanas barriendo agujas de pino y clavando tablones. Construyó un columpio con una llanta vieja, hizo una banca con un roble caído, reparó la cerca de madera que rodeaba el jardín. Elena los visitaba cada fin de semana, a veces cocinaban. A veces no decían casi nada. Una tarde, Maike encontró una armónica vieja en la caja de herramientas de Joe, le preguntó cómo se tocaba. Joe se rió. Mal, dijo. Pero igual le enseñó, le ayudó a Joe a plantar tomates. Joe le enseñó a hacer nudos, a tallar sus iniciales en la puerta del granero. No porque estuviera permitido, sino porque hay lugares que deben recordar a quienes pasaron por ellos, y Elena. Una tarde se sentó en el porche, observándolos a todos. «Te ves feliz», dijo en voz baja. Joe asintió, no sabía que estaba solo hasta que tocaste a mi puerta sin tocar, ella sonrió, luego desvió la mirada. No sabía que un desconocido podía hacerme sentir segura otra vez. No hablaron de amor. Aún no. Pero el amor creció de todas formas. Como los tomates. Como la risa. Como la vida que floreció en un lugar construido con gratitud y sostenido por algo mucho más fuerte que la riqueza. Una promesa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más relatos emocionales, dramáticos e inesperados. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta saber de ustedes. Hasta la próxima, sé amable, sé curioso, y sigue viendo.